Lo que venía comentando hace un instante Nacho Ortelli en su programa, la conferencia en instantes del vocero presidencial Manuel Adorni en Casa Rosada. Hipótesis varias, pero fundamentalmente hay una cuenta regresiva sobre algo clave, que es el anuncio que podría hacerse en las próximas horas o en minutos, vamos a ver, vamos a calibrar, de las últimas medidas en el margen de poder que le queda a Federico Sturzenegger, las facultades delegadas para las transformaciones administrativas en el Estado, ¿no? Yo diría el cierre del ciclo más fuerte de la motosierra con poderes especiales. Después veremos. Cuidado que se puede cerrar y abrir un capítulo diferente en el gobierno. Hay mucho ruido político con los gobernadores, con la billetera que finalmente es la que manda en la relación entre nación y provincias, con lo cual debe ajustar muy quirúrgicamente en estas últimas horas. Creo que se vence mañana a las 0 horas. La capacidad que pueda tener el gobierno de fusionar, de transferir, de cerrar determinadas áreas del Estado. De eso se tratará la conferencia. En minutos lo vamos a estar comprobando. Y además, les hago un anuncio de paso. Hoy viene el ministro Federico Sturzenegger 2020, mano a mano, ahora 20. Así que estaremos con él preguntando todo lo que resta, todo lo que ha sido esta etapa de motosierra. Atención, tweet de último momento, vamos, dale. Sí, señor, lo acaba de tuitear Manuel Adorni con Federico Sturzenegger. Con lo cual, me parece que viene la información por este lado. Seguramente tendremos detalles. Hoy hubo una manifestación preventiva, ¿no? Con el titular de ATE, con Rodolfo Aguiar y con toda su gente. Preventiva porque ven cómo ha pasado esto. Día 364, se viene, fin. Día 364 de la motosierra. Queda un solo día, el margen, el espacio para hacer las transformaciones. Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Todo configura por la previa. ¿Cómo te va, Lucía? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Sí. Buenas Todo tardes. está dado para que sea un anuncio, digamos, la carta final. La carta última final. carta, sobre la hora. Claro, el sobre la hora. El gol que te queda por hacer según tu plan maestro, que fue el de pedirle al Congreso los poderes especiales para las transformaciones. ¿Con qué saldrá el gobierno, no? Es interesante. ¿Cómo? ¿Con qué saldrá en el último día? ¿Qué medida importante, no? Porque en conferencia de prensa, digo, ¿no? Bueno, es muy importante, y si vamos a tener al ministro Sturzenegger en un día muy particular, porque una de las cosas que el gobierno debe estar haciendo, ¿cuál es el balance? ¿Cuántos empleos públicos terminó expulsando del Estado el gobierno? ¿Cuántos ministerios, cuántas dependencias del Estado se terminaron o fusionando o cerrando? Todo aquello, la construcción de la reducción del Estado fue como una de las cartas, junto con la baja de la inflación, las dos cartas, diría, clave. Orden público, baja de inflación, transformación del Estado. Bueno, el Congreso, que fue uno de los primeros logros, con minoría, sin demasiado poder político, el Congreso le otorgó facultades delegadas, especiales, y Sturzenegger las aplicó. Vamos a estar, en minutos es la conferencia, ¿no? Ya deben estar subiendo. Mientras esperamos a alguien que tiene información, y le agradezco a Damián Dipache, vamos a hablar del dólar en un ratito si podemos, pero linkeamos con esto. ¿Cómo te va, Damián? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, un placer. Igualmente, último día de la motosierra, se viene un anuncio importante en minutos. Se viene un anuncio importante y déjame hacer una referencia a lo siguiente. Hasta ahora el gobierno de Milei intentó lograr mejorar la competitividad de la economía por dos vías.
que estuvieron a manos de Sturzenegger. Reforma estructural del Estado y desregulación de la actividad económica. Ambas dos los empoderó Ley Bases, donde la burocracia ahoga, la inversión no llega, y tenemos que decir que las dudas que quedan sobre, ahora te voy a decir un poco los anuncios, que te voy a dar un par de adelantos de anuncios que va a hacer Sturzenegger en minutos, pero un dato importante, ¿qué va a pasar después del día del final de la actividad de Sturzenegger? Porque queda mucho, Pablo, bueno, que ha quedado en caja. Damián, no te lo pierdas, hoy 2020 seguramente, por allí, cuando estemos terminando el pase con Eduardo, va a estar Sturzenegger aquí con nosotros, vamos a estar en un mano a mano. Y esa es la pregunta clave. Perfecto, lo que tengan para anunciar en estas próximas horas. ¿Y después qué? Después, ¿cómo sigue el gobierno? ¿Con qué herramientas? Imperdible. Y acá vienen varias preguntas. Porque empieza el rum, varias cosas, ¿no? Estamos en recta final electoral. Los gobernadores están inquietos. El dólar se mueve un poco. Los empresarios bancan, pero también piden nivelación de la cancha con los impuestos, más desregulaciones. Entonces, ¿cómo se avanza en esas líneas que trazó el gobierno de Milei después que se le acaben los poderes especiales a Sturzenegger? Es muy buen punto el que tocas, porque en definitiva hasta ahora se avanzó desde el Ejecutivo. Claro. Se pudo avanzar muy poco desde los legislativos, e incluso aquello que se vino por DNU, la justicia en muchos casos reprobó. Ejemplo, capítulo de reforma laboral. Exactamente. Que tenía muchos avances que efectivamente después se fueron retrotrayendo. Entonces, la realidad que las energías por parte del empresario estaban atadas a un escritorio. En muchos casos, ojo Pablo, que siguen atadas al escritorio, ¿eh? Siguen atadas al escritorio del Estado. Y vos sabés que, Damián, le va a exigir, me parece, al gobierno también una nueva modalidad de relacionamiento con sus aliados, con los gobernadores. Necesitas masa crítica. Vos vas con la motosierra, con la topadora cuando tenés el instrumento. Si dejás de tenerlo, necesitas hacer política. Y la política necesita justamente de asociaciones. Te podés asociar. Los otros se pueden asociar con vos por conveniencia, por miedo, por necesidad imperiosa, pero se tienen que asociar. Pero, ¿me permitís que metamos, mientras esperamos la conferencia, ahí lo estamos viendo Sturzenegger con Adorni? Hoy, en las últimas horas, desde la semana pasada, se movió el dólar. Hoy se movió. Siguen las tendencias de presión al alza. Me hablan también de intervención en el mercado de futuros muy importante. El ministro de Economía dijo, comprá, campeón. Si crees que está barato el dólar, comprá. Y como observan mucho, parece que mucha gente le hizo caso. Estamos en la previa de las vacaciones de julio, se sabe que en una previa de elecciones la gente se dolariza, pero ¿cómo lees este dólar oficial a 1.280? Que no es una tragedia, nadie está planteando, se escapa el dólar, lo charlábamos el otro día con Eduardo, se ha establecido unas bandas, la banda está en 1.400, pero en esta economía dólar sensible, ¿qué significa? Vamos a analizar lo siguiente primero. Habíamos mostrado, o yo creo que había hablado con vos acá, que el tercer destino del aguinaldo, y a mí me llamaba la atención, seguía siendo el dólar. Los argentinos culturalmente se refugian en el dólar. En el mes de abril, levantamiento del cepo, 2.000 millones de dólares se compraron. Mes de mayo fueron un poquito más de 2.000 millones de dólares. Mes de junio se cobra el aguinaldo, los argentinos van a buscar el dólar. Porque es el refugio cultural, socialmente el argentino está educado, a pesar de que el rendimiento real positivo frente a la inflación del peso está siendo mayor al tipo de cambio, salvo obviamente este mes que tiene un avance. Situación 2, esa es la operativa. Situación 2, 3 expectativas por delante. Primero, se termina la liquidación del campo. Segundo, julio, agosto son meses de mayor nivel de demanda por importaciones. Y la tercera, fundamental, es ciclo eleccionario. Ciclo eleccionario septiembre, ciclo eleccionario octubre. Siempre el argentino ahí cambia efectivamente su nivel de posición frente a tener un rendimiento real positivo en el peso. Ahora déjame hacer el siguiente análisis y lo compartimos, Pablo. Hasta hace 10 días muchos decían, che, el tipo de cambio está atrasado. Totalmente. Y ahora, ¿sabes lo que escucho? Che, ¿cuándo va a precios? Entonces, dos reflexiones. Primero, yo creo que este tipo de cambio,
no hablé con nadie del gobierno, déjame así hacer una interpretación, le queda mucho más cómodo al gobierno este tipo de cambio que el anterior. Claro. La caipiriña en Río de Janeiro sale más cara ahora, ¿eh? Claro, sale más claro, caro. Bueno, es que, espera, vos sé que para ilustrarte en esta conversación que íbamos a tener, y no estaban los dos rostros de los que tenemos abajo con la conferencia de prensa, no estaba prevista, vos sabés que era, por ejemplo, los uruguayos, la Argentina se empezó a volver cara, bajó la visita de los brasileños fundamentalmente al sur en la República Argentina, hablaba con los efectores turísticos, entonces, el tipo de cambio como estaba, le hacía un ruido al gobierno. Tuvimos una balanza comercial deficitaria por la salida de dólares de argentinos que se iban al exterior y por el menor ingreso de divisas. Con lo cual, tu primera observación sin hablar con nadie del gobierno es que ese dólar le es más cómodo. Sí, por 3 motivos. Primero, se volvió a apreciar el real. Se debilitó el dólar. El tipo de cambio real multilateral ahora es más competitivo. Escuchá, Sí. que pre-levantamiento del cepo, que pre-noviembre de 2015 y pre-debate de Milei-Cavallo diciembre de 2001. Y pre es más competitivo que noviembre del 2023 cuando asumió Milei, que ya se había retrasado y se habían parado mucho respecto de ese punto de inicio del gobierno de Milei. Para mi criterio, este tipo de cambio le queda más cómodo al gobierno y oxigena, ojo, también para el sector comercial, el sector industrial argentino también lo oxigena. Me dejás, ya se viene la conferencia, me avisan, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Tenemos un informe de la televisión uruguaya. Ilustrame hasta que cortemos con la conferencia, si no, vamos en vivo ahí a casa de Rosada. ¿Lo tenés, Gonza? Dale. ...240 kilómetros y un río separan Montevideo de Buenos Aires. Hace 3 años, miles de uruguayos visitaban esta ciudad con el objetivo de recorrerla, pero también de gastar en farmacias, en perfumerías, en ropa, en tecnología y en alimentos. Esa brecha, con la llegada del nuevo gobierno, se achicó y los precios se dispararon, lo que hace que no tantos uruguayos visiten Buenos Aires. ¿No vienen mal los uruguayos a la farmacia? Y mira, la verdad que hace rato no se ven. Yo creo que también es por todos los cambios que hubieron. ¿Menos que antes? Menos que antes. En verano vienen los uruguayos, sí. ¿Se nota que están gastando menos porque las cosas ya se equipararon? Y el dólar no beneficia. Antes el dólar beneficiaba y hoy por hoy no está como antes, pero seguimos vendiendo a los turistas. Antes se veían mucho más, pero algo se ve. Dentro de todo, entre allá y acá les sale un poquito más barato también. Uruguayo, sí. Aparte, en un momento el uruguayo venía acá y decía, che, qué barato, y hoy por hoy el uruguayo está igual que Uruguay, un poquito más también de caro. Y el turismo ni hablar, ¿no? El turismo se rebajó. Aparte el turismo que hay no te pregunta y no te compra. Bueno, ¿no? Ahí va. A ver, esta es la economía paradojal, También, mientras venía al canal, veía que, por ejemplo, algo que estaba muy rezagado, que eran los materiales para la construcción, tuvieron un crecimiento en ventas en estos últimos días, ¿no? Por ahí todavía sigue planchado el consumo masivo. No sé, Damián, vos sos el que tenés el mejor termómetro de consumo masivo. Dos datos primero. Respecto de la balanza turística, reitero, esto para vacaciones de invierno que ahora se viene, desalienta un poco la ida a Brasil, la ida a tour de compras en Chile, la ida a Miami. Para que tomes dimensión.